Ya. Bueno, bienvenidos a nuestro encuentro ya número 7 y antepenúltimo antes del final de curso, y vamos con Niebla de Unamuno. Antes, como siempre, vamos a hacer un poco el contexto en el que se inserta la obra, y es que ya hemos dejado atrás el siglo XIX y nos metemos de lleno en el siglo XX, el siglo de la mayoría de vosotros, así que ya vamos tocando ya las obras. La literatura del siglo XX, sobre todo la novela, que es en lo que nos vamos a centrar, quiere desmarcarse de las corrientes del siglo XIX, sobre todo del último tercio del siglo XIX, el realismo y el naturalismo, que es una literatura que quiere representar fielmente la realidad, aunque para los autores del siglo XX se queda corto, ¿no? Dicen que la realidad es mucho más de lo que estos autores plasman en sus novelas y que hay que intentar ir un paso más allá. Se caracterizan también la del siglo XIX por esa linealidad de las tramas, esa importancia de la psicología de los personajes, se les empieza a dar mucha importancia. Sin embargo, creen que es una concepción incompleta. Entonces los autores del siglo XX van a intentar ir un paso más allá, y por ello van a cambiar 4 de los elementos principales de la novela. En primer lugar, el argumento. Como hemos podido ver en Niebla, las tramas no son tramas muy complejas, son tramas bastante sencillas porque se le da más importancia a la evolución psicológica de los personajes. Va a ser mucho más importante todo lo que pasa por ellos, la conciencia, el diálogo interior va a cobrar mucha importancia, que luego veremos, bueno, si alguien ha leído el Ulises de Joyce, que puede ser uno de las obras de mayor exponente de este fluir de la conciencia. También están ya muy influenciadas por las teorías del psicoanálisis, Freud y otros pensadores y filósofos de la época. En cuanto a los personajes, como digo, van a estar mucho mejor perfilados, sobre todo a nivel psicológico, y se quiere que el lector se adentre no solo en su mundo interior, sino también en su conciencia y en su memoria. Se le da mucha importancia a la memoria. En cuanto al tiempo, vamos a abandonar esta linealidad y ya va a haber muchos saltos hacia el presente y hacia el pasado, que habíamos visto, es cierto, en obras anteriores, pero cada vez se va a hacer más hincapié en ello. Y por último, el punto de vista frente a ese narrador en tercera persona, narrador omnisciente de la literatura realista y también durante el naturalismo, pues lo vamos a abandonar y vamos a adoptar otras formas un poco más novedosas, como el monólogo interior o el estilo indirecto libre, que también es cierto que lo podemos ver en La Regenta como principal obra que lo puede empezar a introducir, pero en el siglo XX es cada vez más frecuente. Como digo, están muy influenciados por las corrientes psicológicas de la época, y sobre todo también en el caso de España por el contexto nacional del momento, ¿no? Se dice que es un momento de crisis en diferentes niveles, social, cultural y política, y esto lo vamos a ver reflejado en las obras no solo de Unamuno, sino de los autores de lo que conocemos como la generación del 98. La generación del 98 tiene dos ideas principalmente, dos actitudes. Por un lado, ese deseo de renovar la novela del momento, y por otro lado, ese deseo de utilizar la literatura como un medio de expresión de la realidad del momento, ¿no? De la España del momento. Dar voz a esas injusticias que ven, a esa crisis que están viviendo, sobre todo tras el desastre del 98, que da nombre a esta generación. Otros autores de la generación del 98, además de Unamuno, pues pueden ser Pío Baroja, Azorín o Ramiro de Maeztu, entre otros. Asimismo, este grupo de la generación del 98 tiende lazos con todo el movimiento regeneracionista, del cual Joaquín Costa es uno de los máximos representantes, y en sus obras pues vamos a ver que hacen mucha alusión a la realidad del momento, siempre desde un tono muy reivindicativo. También lo podemos ver incluso en la poesía. En Antonio Machado se refiere a España como la España de charanga y pandereta, a la España de aquellos años. En cuanto a sus principales características, pues destaca esa identidad nacional, la temática histórica, también recuperan ese pasado histórico nacional, sobre todo para intentar ver en qué momento España ha llegado a esta situación de decadencia, ¿no? Intentar pues tirar un poco del hilo para ver cómo han podido llegar a ese punto. También dan mucha importancia a la literatura anterior, no tanto del siglo XIX, sino anterior al siglo XIX, que como siempre pasa, pues la literatura justo anterior es la que intentan rechazar y desmarcarse de ella. En el caso de Unamuno, Miguel de Unamuno nace en Bilbao en el año 1964, algo de lo que presumió a lo largo de toda su vida, de su condición de vasco, como vamos a ver en diferentes obras. Es muy fácil reconstruir su biografía, no porque él la haya contado, sino porque la mayor parte de su obra tiene un carácter confesional, y sin darnos cuenta pues va introduciendo pequeños rasgos de su vida que nos permiten construir toda su biografía.
Hay dos hechos que marcaron su infancia. Por un lado, la muerte de su padre en el año 1870, cuando él apenas tenía 6 años, y por otro lado, en 1874, la ciudad de Bilbao sufrió un bombardeo durante la Tercera Guerra Carlista, que también va a ser un suceso que va a rodear parte de su trayectoria literaria, como podemos ver en la obra Paz en la Guerra, que está basado en este bombardeo. Perteneció a una familia austera, católica, pero liberal, y hasta el bachillerato lo cursó en su Bilbao natal. Para estudiar la carrera se trasladó a Madrid. Allí estuvo varios años estudiando y finalmente en el año 1884 defendió su tesis doctoral, que llevaba por título Origen y prehistoria de la raza vasca, que ya podemos ver aquí pues, ese orgullo que él tenía de su tierra. En esa época en Madrid él mismo se denominaba a sí mismo como devoralibros, o sea, ya podemos ver ese interés que tenía, y empezó a escribir sus primeras obras, además de participar en numerosos periódicos haciendo pues, pequeñas reseñas literarias o incluso comentando la situación que estaba atravesando España en esos momentos. En estos primeros años aprovechó a dar clases particulares mientras se preparaba las oposiciones para la universidad y finalmente consiguió la cátedra en la Universidad de Salamanca, la cátedra de griego, coincidiendo con el año en el que se casó con Concha Lizárraga, que fue clave en su trayectoria. Durante esta época fue recibiendo numerosos reconocimientos a nivel académico. Sin embargo, en estos años, ya cuando la situación de España pues, era cada vez más inestable, previo al golpe de Estado y a la dictadura de Primo de Rivera, empezó a publicar una serie de artículos antimonárquicos, lo cual acabó derivando en que fuera desterrado a Fuerteventura. Tras este destierro, él pidió el destierro voluntario a Francia. Sin embargo, cuando le iba a ser concedido, justo terminó la dictadura de Primo de Rivera y consiguió volver a la península. En 1931 se proclama la Segunda República en España, la cual él recibió amablemente porque la veía como una oportunidad de cambio y de mejora del país. Además, a nivel personal le benefició bastante, fue nombrado ciudadano de honor, rector vitalicio, alcalde honorario de Salamanca, doctor honoris causa de la Universidad de Oxford, pero en los últimos años de la República, ya en 1934 y 1935, hay dos hechos que marcan su vida y que le llevan pues a ir poco a poco desanimándose con lo que él se había imaginado que podía ser la República, ese ideal que él había imaginado, que son la muerte de su mujer, y por otro lado este descontento que siente porque se siente engañado por el gobierno republicano. Y esto le lleva a apoyar el golpe de Estado de 1936, del 18 de julio, como hicieron otros autores que en un primer momento habían apoyado a la República y luego cambian de bando, como por ejemplo Ortega y Gasset. Así pues, apoyó ese golpe de Estado del 18 de julio, pero el 12 de julio de ese mismo año tuvo un enfrentamiento público con Millán Astray y esta fue su última intervención pública porque le obligaron a reclutarse en su casa. Sospechosamente, el 31 de diciembre murió. Son muchas las incógnitas que rodean la muerte de Unamuno porque justo unas semanas antes el gobierno de Franco había interceptado una carta que estaba enviando a un autor, a un escritor que estaba en esa época en América, pidiéndole ayuda para huir a México. Justo esa carta fue interceptada, ya estaban tras la pista de Unamuno y a las semanas apareció muerto en su domicilio sin posibilidad de hacer la autopsia. Entonces hay mucha incógnita en qué pasó realmente con Unamuno. En cuanto a sus primeras obras, que son las que más van a reflejar esta idea patriótica que caracteriza a la generación del 98, pues tenemos, por ejemplo, En torno al casticismo, de 1895, en el que analiza el rumbo del país, a dónde está yendo la situación de España, cómo vamos a poder salir de esta decadencia en la que estamos inmersos. Luego tenemos Paz en la Guerra, de 1897, que es la que hemos comentado relacionada con el bombardeo de Bilbao, o por ejemplo Vida de Don Quijote y Sancho, de 1905, que para él siempre decía que Don Quijote era el personaje español por antonomasia, y de hecho en algunos escritos dice que para él tiene más realidad Don Quijote que Miguel de Cervantes, ¿no? Que esto ya también será un poco lo que vamos a ver luego en Niebla, qué personajes son ficticios, qué personajes son reales dentro de una novela. En cuanto a Niebla, antes de adentrarnos a comentar sus principales rasgos, cabe hacer un pequeño inciso sobre el concepto de nivola, que antes de esta obra no lo habíamos podido escuchar porque es un neologismo creado por el propio autor. Para comprenderlo tenemos que trasladarnos a un movimiento literario coetáneo con el de la generación del 98, que es el modernismo. El modernismo es un movimiento literario, sobre todo poético, que surge a finales del siglo XIX, concretamente con la publicación del poemario Azul de Rubén Darío en 1888, y es la primera vez, casi en la literatura en español,
que las corrientes hispanoamericanas migran a la península. Normalmente es al revés, ¿no? Lo que pasaba en España luego viajaba a América, pero es la primera vez que el orden es el contrario. Y dura hasta las 2 primeras décadas del siglo XX. Al principio el término modernista se utilizaba de manera despectiva para burlarse de estos autores que apostaban por una renovación y una rebeldía creativa. Estaban muy caracterizados por el cosmopolitismo, sobre todo en las obras vamos a ver la importancia de ciudades como París, y por esa hibridación de formas, de géneros, que precisamente es esta hibridación de género la que da nombre a la nivola, porque como dice Unamuno, quiere que sea un concepto de obra literaria que mezcle diferentes géneros literarios. Asimismo, podemos leer ya en el prólogo de la obra, es la primera vez que aparece el término de nivola, bueno, en algunas ediciones, en la que tengo yo de cátedra no, pero en algunas, sobre todo las primeras ediciones, sí que llevan por título niebla y abajo ponía una nivola. No sé si las vuestras lo tendrán, pero las primeras ediciones sí que ya advertía del género de la obra. Así, como digo, en ese prólogo Víctor Gotti habla ya de que lo que tenemos entre manos es una nivola, habla de un poco de sus características, pero no se suele hacer más hincapié. A lo largo de la obra podemos ver cómo dice que está escribiendo él mismo una nivola, pero no se llega a definir el género. Asimismo, durante estos años cabe destacar que Unamuno decía que el ser humano estaba formado por cada persona, por 4 tipos de seres. Por un lado, el ser volitivo, lo que queremos llegar a ser, el ser para Dios, lo que realmente somos, el ser social, lo que somos para los demás, y el ser íntimo, el que creemos que somos. En cuanto a la publicación de la obra, Niebla se publica por primera vez en 1914, sin embargo Unamuno empezó a escribirla en 1907, 7 años de diferencia entre su escritura y su publicación. Estuvo dudando muchos años sobre si publicarla o no, porque había publicado años antes Amor y Pedagogía, y fue una obra que no tuvo muy buena recepción por parte del público y creyó que Niebla pues iba a correr la misma suerte. Sin embargo, cuando se disponía a tirar esos papeles, que por cierto los papeles en los que él escribió Niebla constan de 456 tarjetas de 10 por 15 centímetros, tarjetas súper pequeñas, y en esas 456 tarjetas estaba escrita toda la novela. La primera data de agosto de 1907 en Bilbao, de la última no sabemos cuándo la terminó. Y cuando se dedicaba a tirar estos papeles, hojeando las hojas, se dio cuenta del valor literario que tenía la obra y de la rebeldía de su personaje, y creyó justo compartirlo con el resto de lectores. Así, sí que es cierto que introdujo una serie de cambios, sobre todo en relación al capítulo 31, que es el clímax de la obra en el que ese autor se introduce, y finalmente la acabó publicando en la editorial Península en el año 1914, con el título de Nivola y el subtítulo de Una Nivola. En 1935 se publicó la tercera edición en Espasa Calpe, y son solo esta primera edición y esta tercera edición las que se publicaron en vida del autor y con su consentimiento. En el momento la obra pues, tuvo una recepción un tanto peculiar. Los lectores la recibieron con mucho desconcierto, nunca habían leído nada así, les sorprendía sobre todo pues, esa introducción del autor en la obra, esa duda de si estábamos ante un ser ficticio, un ser real. Y sí que es cierto que ahora, con el paso de los años, se concibe como una de las obras más importantes de la generación del 98 y reflejo fiel de ese pensamiento existencial que caracteriza al autor. En cuanto al peritexto, el prólogo y el postprólogo, que normalmente pues mucha gente no se lee el prólogo y el postprólogo de las obras, en este caso ya está dentro de ese marco ficcional, de ese marco narrativo, y es importante leerlo no tanto como para comprender la obra, pero sí para ir adentrándonos un poco en su conflicto, porque ya se anticipa lo que luego va a ocurrir en la obra. El prólogo está firmado por Víctor Gotti, al que Unamuno dice que es un autor menor, ¿no? Que normalmente el prólogo siempre lo hace una persona superior al que está publicando la obra. Y en este caso es Víctor Gotti el responsable, y ya, aparte de introducir el concepto de Nivola, como ya hemos comentado, empieza a plantear ese debate acerca de si Augusto Pérez muere o se suicida, que es lo que luego comentaremos al final ya con las tertulias. Y en cuanto al postprólogo, es de Miguel de Unamuno y sirve de respuesta a esa opinión que tiene Víctor Gotti en el prólogo, y plantea por primera vez ese tenso debate entre el libre albedrío y el determinismo que va a rodear toda la obra. Así como dato curioso, también es interesante la onomástica de los personajes, ¿no? Tenemos a Augusto Pérez, un apellido súper común frente a ese nombre bastante peculiar, o el nombre de Eugenia, ¿no? Que es etimológicamente Eugenia significa la bien nacida, y luego pues es todo menos buena esta personaje. En cuanto al narrador,
Del capítulo 1 al capítulo 25 tenemos un narrador omnisciente, no nos resulta nada extraño, es lo que solemos tener hasta las obras del momento, un narrador que conoce los sentimientos de los protagonistas, que conoce sus acciones, lo que piensan, lo que creen. Y en el capítulo 25 tenemos un punto de inflexión, que es en el momento en el que Víctor Gotti le dice a Augusto Pérez que está escribiendo una novela y le empieza a contar cosas que aparecen en una nivola y le comienza a explicar cosas que ocurren en esa nivola. En ese momento Augusto Pérez se da cuenta de que esas cosas son las que le están ocurriendo a él, y aquí tenemos al final de este capítulo la primera intervención de Unamuno, que en algunas ediciones aparece una línea de puntos suspensivos y luego un texto en cursiva, que es esa intervención por primera vez de Miguel de Unamuno para, de una manera con un tono muy tajante, un tono impertinente, para demostrarles que él es el dios de todos ellos, el creador, y que van a hacer lo que él quiera que hagan. Y ya pues esto adelanta lo que luego ocurrirá en el capítulo 31 con ese encuentro entre Augusto Pérez y el autor. En cuanto a la perspectiva de la obra, es cierto que tenemos aspectos muy trágicos, pero también tenemos otros muy cómicos, ¿no? La crítica la caracteriza como una obra realmente tragicómica. Al principio, sobre todo, tenemos muchos acontecimientos cómicos. La inocencia del protagonista, de Augusto Pérez, pues puede provocar en numerosas ocasiones la risa del lector, con esa inocencia que lo caracteriza, es deambular por la vida, ese intento de conquista a Eugenia. Sin embargo, también hay una dimensión muy trágica, ¿no? También relacionado con este amor con Eugenia, precisamente en el momento que ésta lo abandona, lo engaña, le roba su dinero, y para más Inri le deja una carta realmente insultante contándole que lo ha abandonado y que se ha ido con su verdadero novio, ¿no? Esta temática amorosa la vemos a lo largo de toda la obra y es realmente la que va a conducir la trama, ¿no? Augusto encuentra en esta relación amorosa una razón de ser, una razón para su existencia, y es esta idea del amor la que lo va a mover a tomar diferentes decisiones. Sin embargo, la primera decisión que toma de manera consciente es ese deseo de suicidarse. Sin embargo, este determinismo le dura muy poco, porque cuando va a comunicar ese deseo es el autor el que le corta las alas, le dice: tú no te puedes suicidar, de hecho vas a morir, y en ese momento es el que decide vivir, ¿no? Cuando le dicen que él no puede hacer lo que quiere y le dan ese deseo, es cuando él decide vivir. Otro de los protagonistas clave de la obra es el propio lector, al que hay alusiones a lo largo de diferentes episodios. En el capítulo 25 dice: yo, el autor de esta nivola que tienes, lector, en la mano y estás leyendo. Pues tenemos esa alusión directa al lector, que es realmente extraña en la literatura, no es algo que suela ocurrir. En el capítulo 30, en este clímax, en este encuentro, también tenemos alguna alusión al lector, y incluso en el capítulo 31 Unamuno no solo amenaza a Augusto Pérez, sino que también amenaza a los lectores. En cuanto a la perspectiva del lector, adoptamos diferentes posturas. Del capítulo 1 al 28, el personaje de Augusto Pérez nos puede provocar cierta simpatía, cierta risa, esa inocencia. Sin embargo, en el capítulo 29 y 30, él ya cuando tiene esa idea de suicidarse, nos puede provocar cierta preocupación, ¿no? Que desembocará en el capítulo 31 en un sentimiento de solidaridad con él, cuando el autor le condena a morir, y el lector pues puede tener cierta simpatía, pues queriendo un poco que este autor le perdone la vida. Es aquí donde comienza el conflicto final de la obra, en el que no sabemos si realmente pues es una muerte, es un suicidio, que se verá en el capítulo 32 con ese mensaje que deja, esa nota que dice: se salió usted con la suya, he muerto, ¿no? Y la criada Liduvina es la que trata de explicar qué ha ocurrido con él, aunque siempre queda este final abierto. Otro aspecto clave que destaca la crítica es esas fronteras de la ficción, ¿no? Que, como decimos, están bastante desdibujadas y que nos puede recordar incluso a La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que leímos unos meses atrás. Así, Mario Valdés, que es el que hace la edición crítica de Cátedra, plantea 5 círculos concéntricos que rodean, en los que se inserta la obra. El primer círculo pues sería ese prólogo y el postprólogo, que ya hemos comentado. En el segundo círculo tendríamos del capítulo 1 al capítulo 7, en el que conocemos al personaje, se le presenta, y aparece también otro de los grandes personajes, que va a ser el perro, Orfeo. ¿No? Orfeo, con el que tienen lugar esos monodiálogos al final de cada capítulo, porque es cierto que la obra no hay grandes descripciones, no hay grandes narraciones, está caracterizada sobre todo por los diálogos y los monodiálogos de los personajes. El tercer círculo irá del capítulo 8 al capítulo 30, y en esta secuencia de capítulos podemos ver bastante intertextualidad con otras novelas, sobre todo con la Celestina o con el Quijote. La manera en la que se conocen
Augusto Pérez y Eugenia recuerda bastante la manera en la que se conocen Calisto y Melibea, ¿no? Con ese pájaro. En el caso de Calisto y Melibea es un halcón el que persigue Calisto hasta que llega al huerto de Melibea, y en este caso es ese canario que cae de la jaula y hace que lo conozca. De hecho, la figura de Celestina aparece en esta obra representada con Margarita, que es la portera, que es la que le da los datos, la que le coge la carta para luego dársela. O sea, tenemos esta figura de Celestina también. Y en cuanto al Quijote, tenemos hechos y actos bastante quijotescos, por ejemplo el de pagar la hipoteca. Podría ser un acto de amor que podría haber hecho perfectamente Don Quijote, pero también tenemos esa conversación que tiene Augusto Pérez con Avito Carrascal. Es un personaje que aparece en la obra Amor y Pedagogía, que es la que ya hemos comentado, del año 1902. O sea, está dialogando, un personaje de Niebla está dialogando con un personaje de otra obra de Unamuno. Esto también lo podemos ver en el Quijote, en el que se hacen alusiones a otras obras literarias del propio autor, e incluso se comentan algunas de sus características. El cuarto círculo sería en el capítulo 31 y 32, que son los que hemos comentado previamente, y por último el quinto círculo, el epílogo. El epílogo en el que el perro, Orfeo, es el máximo protagonista, y en este epílogo cobra sentido el nombre del perro, ¿no? Porque nos recuerda, pues según la tradición grecolatina, a ese mito de Orfeo y Eurídice, que Orfeo es el que viaja al inframundo con el objetivo de recuperar el alma de su amada, ¿no? Y si no, lo podemos ver en este caso también, en el que el perro pues emprende esa búsqueda de su amo, que la acaba llevando a la muerte. Como he dicho, predomina sobre todo el diálogo y los monodiálogos por encima de la mera narración, que resulta escasísima, y sobre todo es a partir del quinto capítulo en el que aparecen esos monodiálogos, sobre todo con el perro, que son los que van a cerrar los capítulos. Y ya para terminar vamos a hacer alguna referencia a ese existencialismo que caracteriza la obra, esa angustia por ver lo que estamos viviendo, lo que tiene sentido. Tenemos ese sinsentido de la vida de Augusto hasta que conoce a Eugenia. En ese momento él cree que ya todo cobra sentido. De hecho, lo que llama mucho la atención es ese deseo que tiene Augusto Pérez de engañar a Eugenia, no teniendo relación con otras mujeres a la vez, que dice eso de cuando empiezas con una mujer ya te gustan todas, entonces intenta acaparar diferentes relaciones a la vez y pasa de ser el que va a engañar a ser la víctima del engaño de Eugenia. En este sentido se distinguen 4 etapas en la evolución de Augusto, relacionado con esta postura existencialista. En primer lugar, tiene una existencia vacía y sin propósito, que es la que vemos al principio de la novela. En segundo lugar, la búsqueda de ese sentido a la vida a través del amor, que es el que vamos a acontecer en el momento que conoce a Eugenia. En tercer lugar, la profunda crisis existencial que lo lleva a suicidarse tras el abandono. Y por último, esa afirmación radical de su ser mediante la rebelión contra su propio creador. Esta obra conecta directamente con grandes pensadores como Sartre, Camus o Heidegger, y se representa como un proceso de llegar a ser, ¿no?, de nuestro protagonista, que le acabará llevando a la muerte. Y hasta aquí con la obra, que ahora vamos a ver un poco lo que os ha parecido a vosotros, pero no sin antes hacer alusión a 2 obras que nuestra compañera Teresa ha recomendado, que ha venido esta mañana para decirlo, que son 2, bueno, no sé si son ensayos o si parece, no, es que los escucho por la radio. Uno es El festín de la palabra, de Rosa Navarro Durán, que reflexiona sobre obras clásicas, 20 lecciones vitales de nuestros clásicos, y están algunos de los que hemos leído. Y luego de Luis Antonio de Villena, Diamantes, Mística y Cilicios, que lo mismo, en este caso son obras del siglo de oro. Así que, como ha dicho ella, si alguien quiere profundizar, tenemos estas 2 opciones. Y ya... Muy bien. Ya está.